ya tenemos a nuestro invitado. Nuestro primer invitado es el PhD, Marco Paladines, máster en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Humboldt de Berlín. Entonces nos acompaña desde esta misma parte del mundo, así que bienvenido Marco Paladines a OMC Noticias. Muy buenos días y muy buenas tardes a las personas que nos escuchan a través de internet y también a su audiencia. Mucho gusto compartir con ustedes. ¿Qué tal, doctor Paladines? Orlando Murillo lo saluda desde Guayaquil, Ecuador. Qué bueno que usted está en Berlín. Por eso nos dice buenas tardes también. Doctor, cercano a la conferencia de Glasgow en Escocia, ¿cómo lo analizan allá en Europa? Porque desde la perspectiva latinoamericana, donde se ha explotado mucho, sobre todo su naturaleza, para obtener minerales que luego son convertidos en la industria china, en la industria norteamericana y consumidos en el mundo entero, nos preguntamos de qué han servido las cumbres cuando estamos al borde de un calentamiento global que ya lo está sintiendo la humanidad entera, con los cambios que tenemos, las tormentas que se presentan en sitios donde no lo hay, los volcanes que están reventando en diferentes sitios del planeta, las inundaciones, las nevadas que se producen en sitios donde antes no lo hacían, etcétera. ¿De qué ha valido tantas cumbres si a la final el consumo de combustible fósil sigue manteniéndose y se mantendrá por 25 años más, si no me equivoco? Es una pregunta bien importante la que hace Orlando, y es importante que tengamos estos espacios para hablar de esos temas que son de vital importancia para el presente, pero además también para el futuro, para las generaciones no nacidas que se van a encontrar con un planeta completamente destruido y sobre todo con un legado triste de parte de las generaciones vivas, de recibir un planeta con mucha dificultad, como usted dice, con tormentas aún más fuertes, con daños materiales y daños humanos aún más graves que los que hemos conocido. Hay varios problemas y hay varios asuntos que conversar. Estas reuniones vienen haciéndose desde los años 70, se inició por primera vez en los años 70, se puso en agenda el tema medioambiental como un tema fundamental. Después, en los 90, se identificó la emisión de CO2 en el Tratado de Kioto, en el protocolo de Kioto, como uno de los factores más críticos a resolver, ¿no? ¿Qué hacemos con la emisión de CO2? Según datos de la ciencia, el 89% de las emisiones de CO2 tienen que ver con la quema de combustibles fósiles. Eso se va sobre todo en la industria pesada y en el transporte de personas y mercancías, sobre todo aviones, pero también los automóviles, los camiones, los trenes, etcétera. Y eso está teniendo efectos muy graves, como ya se ha nombrado, como el tema de los deshielos, ¿no? El aumento del nivel del agua en el mar, incendios cada vez más fuertes y más intensos en zonas de bosque que además destruyen el pulmón del planeta, como es la Amazonía, pero también en Australia, también en el sur de Europa, etcétera. Tormentas tropicales más fuertes, sequías. Entonces, una serie de efectos que van a hacer la vida en la Tierra más difícil. Y por eso, digamos, la pregunta que hace Orlando me parece bien importante. ¿Para qué sirven estas cumbres si el problema sigue? Y allí hay que identificar un par de cuestiones. Una, por ejemplo, el Acuerdo de París, aunque fue declarado insuficiente por las organizaciones climáticas, ecológicas y por científicos, porque era un intento tibio, digamos, de remediar, de rebajar las emisiones de CO2, sin embargo, fue un acuerdo que reunía a todas las partes. Y ese acuerdo, que lo logró, por ejemplo, Barack Obama con el presidente de China, del Partido Comunista Chino, de alguna manera, aunque haya sido un avance pequeño, era un avance. Pero surge esta idea neoconservadora, que representada por personajes como Trump, o representada también por personajes como Bolsonaro, que tiene una actitud negacionista, anticientífica, y que dice que el cambio climático es un problema que se han inventado no sé qué para hacer desestabilizar o lo que sea, y no creen en la dureza, en la dificultad que esto representa, y lo han boicoteado constantemente. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tienen estos acuerdos, es el surgimiento de ideologías de derecha, neoconservadoras, que niegan el cambio climático y que van en contra de la ciencia. Ese es un tema. El otro tema es que no se ubica bien la responsabilidad. Por un lado, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tenemos la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. No es posible
consumir ilimitadamente. No es posible que creamos que gastar el combustible sea una cosa normal. Necesitamos pensar más en cuál es nuestra alimentación, y esto sobre todo en las clases más pudientes, en las que comen carne todos los días, por ejemplo, ¿no? Pensar en qué modos de alimentarse son convenientes también a escala planetaria y no solo individual de quienes puedan tener ese gasto. O también, por ejemplo, repensar nuestro modelo de movilidad a nivel personal, pero también a nivel de autoridades. O sea, cada persona se transporta en un vehículo, eso lo conocemos de todas las ciudades del mundo y es un absurdo. Cada quien con su vehículo contaminando en lugar de tener transporte público de calidad. Son temas así grandes, ¿no? Pero además hay una cosa que es que muchas veces se ubica la responsabilidad solo en los ciudadanos. Lo interrumpo, doctor, para esclarecer un hecho. Cuando usted dice que también debemos preocuparnos por el tema de la alimentación a escala planetaria, lo dice porque también el ganado, a través de sus excrementos, hace emisiones que atentan o que están favorables al cambio climático. Sí, principalmente la res, principalmente el ganado vacuno, genera una alta producción de metano con sus excrementos, pero además está asociado con una serie de problemas, ¿no? La industria mundial de las hamburguesas no solo que implica, digamos, el mantenimiento de este ganado en condiciones muchas veces de maltrato animal, sino que además representa que se chaquee, como se dice en el campo, o se deforeste zonas para generar pastos para que vivan estas especies, este ganado. Entonces no solo es el tema del ganado como tal y del consumo de carne, sino que eso significa deforestación de zonas amazónicas, por ejemplo, ¿no? En el cultivo de la soya y en el abrir espacios de pastoreo para el ganado, se está deforestando mucho la selva amazónica, por ejemplo. Entonces ese es un tema grave. Ahora, la pregunta que también me hago es, ¿por qué generalmente este tipo de conferencias se dan en países europeos donde la era industrial y la quema de combustible fósil es la que en gran mayoría es responsable de lo que hoy vive el planeta? Y no trasladan a estos grupos que conforman esta conferencia climática a sitios como, por ejemplo, vengan a conocer la selva amazónica, para que se cercioren que esta primero existe y segundo, la biodiversidad que ésta tiene es parte del acompañamiento que el ser humano debe mantener para a futuro poder seguir viviendo como raza humana. Y complemento la pregunta con ¿por qué esta vez ni China ni Rusia están presentes en esta conferencia? ¿Conoce usted algo? ¿Es factor político o de otra naturaleza? En primer lugar, estoy de acuerdo con esto, ¿no? Es una cuestión en donde se sigue mostrando un cierto colonialismo de parte de los países llamados desarrollados, de los países más ricos, que, digamos, buscan sobre todo lograr una solución favorable a ellos, cuidando sus intereses, y por derrame, digamos, o por imitación, que sean imitadas sus políticas en otras partes del mundo. Es decir, se construye desde arriba, desde la cúspide de la pirámide, hacia abajo las soluciones, y no al revés, como debería ser, ¿no? Para tener en cuenta las necesidades de las personas que están en situación más precaria, o de los ecosistemas más amenazados, como usted dice, la selva amazónica, pero muchas zonas. Vemos en nuestro Ecuador, que es maravillosamente diverso, que hay varias zonas afectadas. Está el tema del Chocó andino, está la Amazonía, está Galápagos, o sea, tenemos muchas zonas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el 2019 iba a hacerse esta cumbre en Chile, es decir, en un país del sur, y no se realizó por los problemas que se desataron en torno al conflicto social, al levantamiento popular de Chile del 2019, que está intentando ahora derrocar la constitución del dictador Pinochet. Y no se realizó por ese motivo, porque había una situación de conmoción interna. Pero de todas formas queda claro, sí, que hay todavía una cierta visión colonial de cómo se resuelven estos problemas, ¿no? Por ejemplo, se está creando un fondo en el que participan los países más ricos y con eso se quiere impulsar la transformación a energías renovables en los países del sur. Lo que se llama el sur global en términos académicos, que son Latinoamérica, África, el sudeste asiático, algunas zonas de Kazajstán, de esta parte de allí, y
allí tenemos que hacernos una pregunta, es decir, vamos a recibir quizás recursos de estas potencias extranjeras, pero ¿van a estar libremente dadas o nos van a poner condiciones? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer nuestra transición energética? Y allí yo sí creo que hace falta tener en cuenta la soberanía. Con gobiernos entreguistas que no respeten la soberanía, que no defiendan la soberanía del Ecuador, eso no se dará en las mejores condiciones, sin duda, y lo mismo va para otros países de América Latina. Y un tema más que quería agregar, la situación alimentaria tiene mucho que ver con el cambio climático. Y es hora de pensar también en términos de deshacernos de esta visión de como que el campo y la ciudad son cosas muy diferentes, ¿no? Ya lo hemos visto cuando hay paros en el sector campesino, que la conexión es importante, que la gente que vive en la ciudad depende de lo que pasa en el campo, ¿no? Entonces es momento también de pensar en alternativas agroecológicas, alternativas que no sean solo el monocultivo de las grandes empresas, que sirvan para alimentar campo y ciudad y que se piensen en esa continuidad. Bien, Marco, efectivamente te iba a hacer esa pregunta, pues no, si son claras estas estrategias con las que quieren lograr mitigar de una u otra forma pues el cambio climático que está pasando en nuestro planeta. Porque, por ejemplo, en el año 2017-18 tomó auge las ODS, al menos aquí en Ecuador, se empezó a hablar un poco más acerca de estos 17 objetivos para poder tener y convivir mejor y estar en un clima excelente, etcétera. Pero, sin embargo, podemos decir que esta conferencia se va a respetar las decisiones que han tomado los líderes políticos más importantes del mundo. Pues ahí viene el tema que se me olvidó responder en la intervención anterior, viene que el tema de que no se está poniendo el asunto de la ecología como prioridad, sino que hay juegos geopolíticos que alteran, digamos, ¿no? La aplicación de estos acuerdos. La presencia o no presencia de China y Rusia es muy importante en los foros mundiales porque son países que tienen mucho poder, que son países, en el caso de China, sobre todo con una población muy grande, y es importante que sean parte de cualquier acuerdo planetario, porque una cosa sí es clara, que esto no se va a resolver en las fronteras nacionales, que no va a ser un país el que saque adelante a la humanidad en esta crisis climática, sino que se requieren medidas planetarias y que esas medidas planetarias no pueden seguir desconociendo a los más afectados por estas crisis, que son generalmente los países pobres, son quienes son menos resilientes al aumento, a las inundaciones, al aumento de las temperaturas, etcétera. Es decir, como siempre, los países y las personas, las poblaciones en peores condiciones sociales, también sufrirán más con el empeoramiento de las condiciones ecológicas. Ahí hay que recordar a un gran defensor de la selva amazónica, me parece que es de él esta cita de Chico Méndez, que decía: la justicia ambiental sin justicia social es jardinería. En el sentido de que no se trata solo de embellecer el planeta, sino de entender que las condiciones en las que vive la gran mayoría del planeta, en el así llamado sur global, deben ser atendidas en primer lugar para que puedan, digamos, ser incorporadas efectivamente a una justicia climática, y que no se va a resolver este asunto solo con dádivas de los gobiernos del primer mundo. Por ejemplo, el presupuesto que están donando ciertos gobiernos o que están dando para que esto se pueda dar. ¿Qué tan importante es y cómo se debe redistribuir el tema presupuestario para poder lograr lo que se está hablando en estas conferencias de cambio climático? Es muy importante, o sea, las inversiones, en lugar de seguir reprimarizando la economía, expandiendo la frontera agrícola, incentivando el fracking, que es un modo de destruir las fuentes de agua para sacar un poco de petróleo, si se siguen dando inversiones en ese sentido, estamos contribuyendo más a la destrucción, a la devastación planetaria. La inversión tiene que ser, evidentemente, en buscar formas de energía limpia. Ahora, el cómo se da esa inversión es muy importante, ¿sí? Porque, como decía, esa inversión que los países del norte global puedan hacer a los del sur global no tendría por qué condicionarles políticamente, no tendría por qué convertirse en una herramienta de dependencia o de, digamos, de disciplinamiento político, etcétera, ¿no? Y en eso es importante que los países del sur nos podamos unir y conversar, ¿no? Entre pares, entre semejantes, entre hermanos y hermanas, que finalmente lo somos, para, digamos, decidir soberanamente sobre la aplicación de estas medidas, sabiendo que es inaplazable el hecho de que tomemos medidas frente a eso, ¿no? Necesitamos ya pensar en países como el nuestro también, pero también a nivel regional, como digo, en bloques regionales, cómo vamos a hacer la transición a energías limpias,
¿cómo vamos a deshacernos de las emisiones de petróleo, de CO2? Ustedes saben que, por ejemplo, un país como Noruega ya puso el 2030 como límite. A partir del 2030 va a ser clima neutral, que significa que no van a tener ni autos ni empresas que funcionen con combustibles fósiles. ¿Cuál será el horizonte posible para un país como el nuestro de ponernos ese límite, de decir que ya no haya más CO2? Y otra cosa, ¿cómo hacer esto de nuevo sin que el peso de esta crisis, porque esta crisis climática implica una crisis económica, cómo hacer que el peso de esa crisis no recaiga sobre los sectores más empobrecidos y más golpeados, ¿no? Sino que los tome en cuenta y genere, digamos, conciencia a partir de ellos? Y otro asunto más es que tenemos en los pueblos indígenas un gran reservorio de conocimientos, de ideas y de dignidad también y de respeto con el territorio que podríamos aprender. En lugar de ser paternalistas y querer cuidarles en reservas, deberíamos, con un poco de humildad, acercarnos a toda esa amplia gama de conocimientos, a todo ese saber que tienen, que sabe convivir con la naturaleza, y ponerlo en primer lugar, ¿no? Es decir, escuchar la voz de los pueblos indígenas, que son quienes saben escuchar la voz de la tierra, ¿no? Para defendernos un poco, para cambiar nuestra perspectiva, nuestro modo de vida, y ese sería un modo interesante de acercarnos también a pueblos que consideramos muy lejanos. Perfecto. Lo que yo no concibo dentro del esquema mental de quienes dirigen la política y la socioeconomía en nuestro Ecuador es que el privilegio que tiene nuestro país de estar en la mitad del mundo a nivel solar, estar cerca al mar, que implica una generación eólica o utilizar la misma fuerza del mar para transformar la energía, no sea aprovechada. Y los recursos hídricos, donde se han construido una vertiente oriental del país, alrededor de 8 hidroeléctricas, de las cuales funcionan hoy en día 4, y 2 en un 100%, las otras a medio andar y las otras totalmente ahí dañadas porque las inversiones que hicieron fue para robarse la plata. No entiendo esa parte lógica, y la ciudadanía de esto no sabe absolutamente nada. Así es, yo creo que es indispensable que nos informemos, ¿no? Y que tengamos una visión crítica sobre lo que está pasando. Respecto al tema de las hidroeléctricas, es sabido que hay temas de corrupción, y eso ojalá que se investigue y se encuentre a los responsables. También es cierto que han mejorado en algo el nivel económico respecto al intercambio de energía, ¿no? También es cierto, y esto es muy crítico, hay que decirlo, las hidroeléctricas no son la mejor solución porque afectan demasiado el ecosistema. Emposar el agua, digamos, de impedir que un río fluya, afecta mucho más al ecosistema de lo que afectan los generadores eólicos o los paneles solares, etcétera. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo, tenemos que pensar a nivel político, digamos, y a nivel público, de qué forma podemos aprovechar las condiciones que tenemos para convertir el viento y el sol en energía eléctrica. Eso sin lugar a dudas. Ahora, eso se logrará solo, digamos, si en la clase política de nuestro país se dejan de lado, digamos, ciertas rencillas más de tipo, no sé, que no se soportan y no se pueden ver, y no existe la posibilidad de hacer un acuerdo nacional sobre este tema, de decir el petróleo lo vamos a dejar bajo tierra o vamos a buscar una forma de salir del extractivismo, ya que en este momento no lo podemos parar completamente. Vamos a buscar estrategias económicas alternativas, etcétera, que sean también más ecológicas. Todo eso nos falta ver, sin duda. Pero hay otra cosa más. Por ejemplo, importar paneles solares o generadores eólicos nos sigue haciendo dependientes de quienes los producen, de quien produce esa tecnología. Entonces sí hay que darle un impulso, como se le intentó, sin ser perfecto, pero como se lo intentó hacer a través de la Universidad Yachay, al desarrollo tecnológico. Quizás Yachay cometió algunos errores, pero bueno, saquemos más alternativas. ¿De qué modo podemos también comenzar a plantear nuestros propios acercamientos con la tecnología, las propias innovaciones que nos permitan a lo mejor abaratar costos o que nos permitan a lo mejor aprovechar mejor las condiciones propias de nuestro lugar? Porque no olvidemos también que estas tecnologías son desarrolladas para países como Alemania, Holanda o Dinamarca, y que nuestras condiciones son otras. Tenemos altura, tenemos el sol de perpendicular, etcétera. Entonces, tendríamos que generar nuestro propio conocimiento también, y en ese sentido también habría que darle importancia a eso y no solo dinamitar esos intentos por muchos errores que hayan tenido. En el mundo se dice que nada hay nuevo bajo la luz del sol. ¿Qué hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial? País perdedor, hoy es una potencia económica, y la propia China mandaron a sus
hijos a estudiar a los países desarrollados y luego aplicaron la tecnología a lo que es su realidad, que es lo que Ecuador creo también debería hacer. Doctor Marco Paladines, hay un tema que me gustaría tratarlo con usted más adelante, que es qué queremos hacer del Ecuador. Porque yo vengo sosteniendo la necesidad de que debemos planificar al país para 20, 25, 40 años y no cada 4 años en que se renueva una tendencia de izquierda o derecha y se rehace el Ecuador y seguimos en el mismo círculo o, como decía mi papá, marchando en el propio terreno. Gracias por hoy y muy oportuna su observación respecto de lo que ha sido la cumbre de Glasgow en Escocia, donde participó también el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso. Muy gentil, doctor Marco Paladines, por su atención. Gracias, Orlando, Ana Belén, en la audiencia, y con mucho gusto pues para seguir conversando estos temas. Muy gentil.